Ok, chicos, vamos a ver lo que son las funciones trigonométricas a partir de un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo tenemos la hipotenusa, que es el lado más grande, y los catetos, que van a ser los otros dos lados con los que forma el triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, acordémonos, porque tiene que tener un ángulo recto. Ok, hipotenusa por lo general se escribe con la letra C y los catetos se escriben con las letras A y B. Ok, cada uno obtiene su nombre de acuerdo al ángulo con el que se está señalando. Ok, recuerden, hipotenusa es el lado más grande y los catetos son los otros dos lados más cortos. Ok, y dependiendo del ángulo van a tomar su nombre cateto opuesto o cateto adyacente. Para esto es importante señalar que los ángulos siempre se escriben con letras mayúsculas y la hipotenusa y los catetos se escriben con minúsculas. Cabe destacar de nuevo que el triángulo rectángulo se conoce así porque tiene un ángulo recto. ¿Ok? Ahora, vamos con este triángulo, donde tenemos el ángulo alfa. Ok, la hipotenusa es el lado más grande. Tengo mi ángulo recto. Ok, su cateto opuesto es el lado que está enfrente y el cateto adyacente es aquel lado que lo forma. Ok, vamos con este triángulo, en donde tenemos lo siguiente: la hipotenusa con el lado C y los otros dos catetos con el lado A y B. Ok, para ese ángulo su cateto opuesto sería A, para el otro ángulo su cateto opuesto sería B. Ok, su cateto adyacente sería B de ese ángulo. Ok, y del otro ángulo el cateto adyacente sería A. Ok, para estos triángulos, en este caso el ángulo A, que está en la parte superior, su cateto opuesto sería el lado que está del otro lado, su lado contrario. Su cateto opuesto, su cateto adyacente, es aquel lado que forma ese ángulo, y la hipotenusa es el lado más grande. Posteriormente, en el otro triángulo, el cateto opuesto de ese ángulo sería el lado que está enfrente de ese ángulo. El cateto adyacente es el lado que forma, y la hipotenusa es el lado más grande. En este caso, X, el ángulo X, su cateto opuesto sería B, cateto adyacente sería A. Bueno, para Y, su cateto opuesto sería la A, su cateto adyacente sería B. Vamos con las funciones trigonométricas, que serían seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ok, se tiene que aprender todas: seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Ok, hay funciones inversas, por ejemplo, seno y cosecante solamente se invierten los valores. Coseno con secante, lo mismo se invierten, y tangente con cotangente se invierten los valores nada más. Les dejé esta actividad que lo hicieran para identificar los lados, que sería la hipotenusa, los catetos opuestos y cateto adyacente de cada uno de estos triángulos. Posteriormente, en la siguiente diapositiva viene un problema sobre. Dice: cuando los rayos del sol forman 40 grados con el suelo, la sombra honorable mide 18 grados. ¿Cuál es su altura? Ok, en este caso tengo que determinar qué lados son los que se me están dando. Me están dando un ángulo, me están dando un lado que sería el cateto adyacente, y me piden que calcule la altura, que sería el cateto opuesto. ¿Qué función puedo usar que involucre cateto opuesto y cateto adyacente? Es importante que se aprendan las funciones trigonométricas. ¿Ok? En este caso, la función que me permite usar ambos lados, cateto opuesto sobre cateto adyacente, es tangente. ¿Ok? Las únicas tres funciones que vamos a usar, que vamos a poder calcular en la calculadora, serían seno, coseno y tangente. Ok, en este caso, ¿qué función puedo usar? Tangente. Tangente de ese ángulo, que sería tangente de 40 grados. Que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Mi procedimiento: tangente de 40 es igual a x, desconozco el cateto opuesto, sobre 18. Ok, el 18 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Caso contrario, si la x estuviera abajo y arriba el valor,
sería una división. El valor sobre tangente de 40. Sería despejada la x. Tangente de 40 por 18. El valor de la tangente de 40 lo pueden calcular mediante una calculadora científica. Si no tienen su calculadora científica, yo ahorita les voy a proporcionar una tabla de razones para que puedan tener esos valores. ¿Ok? En este caso mi valor es 0.8391 por 18. Ok, los que tengan su calculadora, ahí están las funciones, seno, coseno, tangente, colocan tangente del ángulo y le colocan igual. Y ahí les tiene que colocar el valor. Ok, que sería 0.8391. En dado caso que no tengan, les dejo esta tabla trigonométrica en donde tenemos seno, coseno y tangente. Y cada uno de los ángulos. Ok, solamente tienen que ser ángulos cerrados. Ok, yo aquí busco, tengo tangente de 40, no la encuentro. Ahorita en la siguiente diapositiva. Ok, tangente de 40 que sería aquí, 0.8391. Y ese es el valor que necesito, sin tener que utilizar la calculadora científica. Y en este caso, solamente, como les comentaba hace rato, tengo que multiplicar cateto opuesto, perdón, 0.8391 por 18. Y eso sería todo.